Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, gracias por seguir en compañía de Televisión de la Universidad de Concepción. Comenzamos este lunes 28 de agosto un nuevo programa de Conéctate acá en TVU y bueno, hoy vamos a hablar sobre las consecuencias del sistema frontal, pero ir un poquito más allá de las cifras, de los datos, también el entendimiento y la conciencia que tenemos que tomar como sociedad frente a estos eventos. ¿A qué me refiero? Lugares donde construir en reordenamiento territorial y también tener en consideración los datos históricos de los territorios en que vivimos. Todo eso más hoy aquí en Conéctate. Y pasemos a la mesa para saludar a nuestros invitados de esta noche que ya nos acompañan. Les agradecemos desde ya su compañía y por supuesto aquí en TVU. Saludamos entonces a Santiago Yepes Figueroa, ingeniero geólogo de la Universidad de Concepción, de la Facultad de Ciencias Forestales. ¿Cómo estás, Santiago? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Hoy venimos a hablar un poquito sobre la afectación del sistema frontal y también del río atmosférico que produjo este evento de inundaciones, sobre todo por un fenómeno que está relacionado con el tema de los procesos ENSO, es decir, la afectación del Niño que hace que se caliente el mar, el Pacífico, cerca de 0.5 grados y eso de alguna manera trae como consecuencia alteraciones de forma espejo en el lado oriental del Pacífico. Perfecto. Con inundaciones, mientras que lo más probable es que en el lado de Asia, Australia, se vayan a producir eventos extremos, pero contrarios de sequía, de incendios. Vamos a estar ahondando entonces en los detalles de eso porque son muy importantes a la hora de tener más claro el panorama. Saludamos también a Octavio Rojas Vilche, doctor en Ciencias Ambientales, también participante del Centro EULA. Octavio, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Hola Flavio, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación a conversar sobre este interesante tema que obviamente ha estado muy en boga durante la última semana, ¿cierto? Y además que nos visita de nuevo después de 2 meses en toda la zona centro-sur de Chile. Sí, bueno, trae bastantes consecuencias, algunos lo atribuyen también a ciertos cambios, crisis climática, evolución climática, adelantan algunos especialistas. Santiago, ¿cómo visualizas tú lo que ha ocurrido no solamente en el primer sistema frontal de junio, este río atmosférico denominado, sino también lo que ocurrió ya la semana pasada, segunda semana, donde también se establecen las emergencias, los trabajos de las autoridades en aquellos caudales que se pronosticaba que iba a aumentar su volumen? ¿Cómo lo ves tú? Sí, estos fenómenos, como resultado de la variabilidad climática, dar como lugar estas precipitaciones de tipo extremo, que aunado a los valles tan estrechos que tenemos, que dominan la cordillera, de alguna manera hacen aumentar lo que es la potencia de la corriente y eso de alguna manera va a generar fenómenos de inundación en las partes bajas de las cuencas. Entonces, de alguna manera, estos episodios se van a seguir repitiendo más frecuentemente, sobre todo por el tema del contexto climático en que vivimos. Y bueno, no vamos a poder de alguna manera detener estos procesos, sino más bien tratar de adaptarnos y tratar de establecer algunas metodologías o enfoques, cómo podemos de alguna manera mitigar el impacto a las poblaciones que se encuentran en los corredores ribereños y tratar de alguna manera de hacer una mejor gestión de esos emplazamientos cercanos dentro de lo que se conoce como la planicie de inundación, claro, que es la extensión máxima donde se puede inundar los ríos. Claro, y estas planicies de inundaciones lo estamos viendo ahora en pantalla, en las imágenes aéreas que nos asombran, ¿cierto? El nivel de memoria que tienen los ríos, los caudales al momento de también ocupar su lugar en estos lugares, ¿cierto? Que son de precipitaciones, zonas de inundación. Y también lo que nos asombraba también, Octavio, es en relación a cómo ocurre este rol fundamental de ecosistemas de biodiversidad
universidad, por ejemplo, los humedales, en la prevención o la mitigación de estas inundaciones propiamente tal, como conocemos la configuración de las ciudades. El otro día conversábamos con el profesor Figueroa y claro, él nos establecía esta relación entre qué hubiera ocurrido si el tsunami, el posterior tsunami, el terremoto del 2010, cómo hubiera impactado en el sector de Talcahuano si no hubiera estado el humedal Rocuán Andalín, que son más de 3.000 hectáreas de dimensión. Y claro, él nos establecía, me dijo, hubiera sido mucho menor si no hubiera estado la ruta interportuaria que canalizó ese caudal de agua y, bueno, las consecuencias que tenemos. ¿Qué rol tan fundamental cumplen los humedales en este tipo de eventos meteorológicos? Sí, quiero volver un poco a lo que comentaba Santiago. Yo creo que hay que entender siempre las inundaciones como un proceso natural, ¿ya? O sea, en sí no son problemáticas y son necesarias para los ecosistemas, son muy necesarias para los ríos por todas las funciones ambientales que cumplen dentro del ecosistema. Entonces el problema se comienza a generar cuando nosotros ocupamos las llanuras de inundación y las áreas que históricamente los ríos utilizan para desbordarse, ¿cierto? Que son precisamente esta área. Entonces, dentro de la variabilidad hidrológica nos vamos a encontrar con inundaciones que son pequeñas, quizás son las más frecuentes, inundaciones medianas y inundaciones muy grandes, que son las menos frecuentes, pero justamente son las más devastadoras porque abarcan una extensión mucho mayor. Entonces, dentro de ese contexto, todos los ecosistemas que se desarrollan en torno a un río, por ejemplo, su planicie de inundación, incluso los humedales que son humedales ribereños, nos brindan un rol importante de mitigación o como áreas de almacenamiento frente a un proceso de inundación. Por lo tanto, por ejemplo, los humedales son capaces de atenuar incluso las crecidas y ese es un rol fundamental. Incluso algunas organizaciones, por ejemplo, en Naciones Unidas han reconocido hace algunos años atrás que dentro de el mayor número de desastres a nivel global es clave la degradación ambiental. O sea, a la medida que nosotros vamos degradando estos ecosistemas, los vamos reemplazando, vamos rellenando, ¿cierto? Finalmente van perdiendo su capacidad de suministrar servicios ecosistémicos y entre ellos, por ejemplo, podemos tener la reducción de los desastres y obviamente con el paso del tiempo vemos estas consecuencias que no son para nada positivas. Claro, y vemos también cómo se va dando también a nivel histórico. La semana pasada recorríamos también la ribera del río Biobío por el lado de Santa Juana y claro, las personas que habitan ahí nos hablaban desde que, claro, hace 40, 50 años el río llegaba hasta tal punto y bueno, no pasó en 30 años, entonces por eso los vecinos y vecinas empezaron a construir en aquellos sectores donde ya el río no pasaba, pero luego vuelve este sistema y tú, Santiago, tocabas un tema muy importante, son eventos que se van a volver a repetir. Es decir, que este tipo de situaciones tenemos que prevenirla y levantar estrategias para mitigar los efectos, por ejemplo, de inundaciones o como vemos ahí el ejemplo de las imágenes en el cerro de Talcahuano, un deslizamiento de tierra. Sí, a nivel nacional y a nivel internacional, siempre cuando ocurre un evento de inundación, los entes responsables, lo primero que se enfocan de manera directa es en la sección del río que fue afectada, sin a veces tener el contexto de lo que pasa a nivel de cuenca, cómo funciona el río, cómo evoluciona en el tiempo. Y digamos que cuando colocan esas protecciones, esas infraestructuras de protección, la población tiene como un sentimiento de seguridad, de que no va a volver a repetirse ese tipo de fenómenos y lo que hace es propiciar de que las poblaciones, los asentamientos se hagan más, aumente la cantidad de personas dentro de la franja, que es la llanura de inundación, y eso de alguna manera aumenta el riesgo de ocurrir otro evento extremo de este tipo. Claro, entonces eso nos quiere decir, Octavio, que tenemos que quizás cambiar las estrategias o como una señora en la República igual nos comentaba, necesitamos una barrera de contención, de concreto, de hormigón que nos proteja del río. Claro, a muy buena hora puede ser esa idea, pero es parte también de otra batería de estrategias que tienen que realizarse quizás río arriba, quizás también revisar las zonas costeras de esos ríos, los cauces y también ver cómo no puede afectar al sector productivo agrícola, que también es muy importante a la zona interior de la región del Biobío. ¿Cómo visualizan esto desde EULA? Es que las estrategias hay que pensarlas de forma diferente. Por ejemplo, hay actividades que en el fondo se desarrollan en torno a los ríos, como la agricultura, porque obviamente los suelos que están dentro o muy cercanos a esta área son altamente fértiles, bien lo sabían las civilizaciones antiguas.
Entonces, en ese caso, por ejemplo, las estrategias tienen que ir hacia asegurar, ¿no es cierto?, que las personas, los agricultores tengan seguros agrícolas contra este tipo de emergencia o de desastre. Ahora, en el ámbito urbano hay que hacer también una diferenciación, o sea, aquellas zonas que tienen una alta tasa de urbanización versus aquellas en las cuales queremos realizar urbanización. Entonces, quizás en aquellos espacios donde la urbanización está instalada cerca del río, no hay mucha maniobra, no hay mucho espacio para poder trabajar, y ahí quizás van a estar más asociadas obras de tipo dura, ingeniería gris fundamentalmente, como canalizaciones, diques, que es lo que la gente está acostumbrada a ver. Pero cuando estamos proyectando una urbanización, yo creo que ahí hay una tarea muy grande que tenemos que desarrollar, porque debemos pensar el espacio fluvial como un espacio dinámico, integrado de la planicie de inundación con el río, de forma tal que el río, cuando aumenta el volumen del flujo, tenga un espacio natural para crecer. Y de esa forma la crecida se puede atenuar. Incluso estas planicies, el río es tan inteligente, ¿cierto?, que dentro de las planicies, cuando crece, la misma vegetación que crece alrededor es capaz de atenuar la velocidad y por lo tanto generar también una inundación que es mucho menos dañina. En cambio, cuando canalizamos, aumentamos la velocidad del flujo y por lo tanto, al tener una inundación grande, esa velocidad finalmente puede impactar en las viviendas que están alrededor. Claro, tomando en consideración que el río no solamente arrastra agua propiamente tal, sino un sinfín de elementos que, por ejemplo, ya en diciembre del año pasado afectó un tronco de gran magnitud, el propio puente ferroviario, algo que nos indica que también que las proporciones de lo que lleva el río también es de consideración. Y claro, tú apuntabas un tema, que la propia vegetación, la propia naturaleza es inteligente al momento de establecerse ese tipo de cauce. Santiago, ¿cómo ves tú? Va cambiando un poco la geología, por así decirlo, acá en la región del Biobío, en ese ámbito de proyección, como dice Octavio, de las futuras áreas de urbanización. Sí, a nivel internacional lo que se ha visto es que, por ejemplo, en Europa empiezan ya a remover todo lo que son las infraestructuras hidráulicas, esos diques de contención, incluso represas, empiezan de alguna manera a removerlas de los sistemas fluviales, porque están entendiendo que hay que entender el balance natural del río y tratar de alguna manera que el río tenga esa libertad de divagar y no condicionarlo a estas infraestructuras, porque de alguna manera eso de alguna manera va a aumentar el riesgo, por lo que estaba explicando Octavio. Entonces yo pienso que lo que hay es que crear conciencia sobre todas las poblaciones que viven dentro de lo que es la llanura de inundación. Tal vez en la academia siempre hacemos estudios para medir el riesgo, la peligrosidad, pero a veces valorizamos eso en artículos, pero no llegan esas recomendaciones a los entes responsables, que los que toman la decisión, y de alguna manera uno debería tratar de concientizar, por ejemplo, a las poblaciones ribereñas de los peligros que existen de habitar, de tener esos asentamientos dentro de la llanura de inundación de los ríos. Claro, porque está bien, si vivimos cerca de ríos o de caudales, claro, está la aceptación de que puede ocurrir algo y trabajamos con ello, pero también hay trabajo, Octavio, donde se puede prever esta situación para también asegurar el trabajo. De ese mismo carril corre las nuevas tecnologías aplicando en la agricultura, porque si bien usted puede decir con toda esta lluvia ya estaremos con el superávit, no, lamentablemente todavía falta un 27% que es el déficit acá, por lo menos en la región del Biobío. Alrededor a esta fecha ya deberíamos tener más de 700 milímetros de agua caída, faltan al menos 120 más. Entonces, claro, uno dice, pero el año pasado no llovió tanto. Entonces, son situaciones disímiles que a veces uno como ciudadano intenta entender cuando vemos esta gran magnitud, pero seguimos con un déficit importante. También tiene que ver cómo nos estamos organizando y aprovechar también este recurso, sobre todo en el sector agrícola, Octavio. Sí, bueno, cuando vemos la cuenca y la entendemos como un espacio de almacenamiento de agua, hay diferentes formas de almacenar agua. También. O sea, están los embalses, ¿cierto?, que son estructuras más bien artificiales, pero también tenemos espacios naturales, por ejemplo, los grandes lagos que están en la cordillera y que también funcionan como almacenamiento. Ahora, llevamos una sequía extendida durante mucho tiempo. Si bien este evento provocó que varios embalses artificiales estén ya muy cerca de la cota máxima y en algunos casos de la cota máxima, lo que tenemos que ver es que la velocidad de recarga de los acuíferos
no va muy a la par de estos eventos extremos de precipitación, porque entendemos, ¿cierto?, que por ejemplo la infiltración, toda el agua que se almacena dentro del suelo, depende o está asociada de la velocidad de la lluvia, ¿no es cierto?, si lo entendemos de esa forma. Entonces, cuando la lluvia cae muy rápido, supera la velocidad de infiltración que tiene el suelo, entonces el suelo se satura muy rápido. Y todo el resto se transforma en escorrentía superficial, claro. Entonces, esa agua finalmente no es infiltrada y el exceso escurre de forma como lo hemos visto durante el evento pasado. Claro, es muy importante entender esto porque, claro, uno piensa la Tierra absorbe, ya podemos estar con noticias más positivas dentro de ese aspecto, pero tampoco es tan así. El mismo evento, sus características naturales tienen otra, entonces tampoco necesitamos ir a apuntar, Santiago, a estas técnicas o la propia naturaleza, por ejemplo, proteger estas áreas de recurso hídrico importante como son los lagos arriba de la cordillera, preocuparnos que tengan menos acciones antrópicas que puedan debilitar su uso o su rol dentro de la naturaleza. Sí, siguiendo lo mismo que comentaba Octavio, como algo positivo también veo que este tipo de eventos extremos de alguna manera también llenan los embalses, que para cuando tengamos épocas de sequía van a ser necesarias. No todos los ríos están dominados por embalses, pero buena parte de los ríos acá en la parte de la región sur sí tienen embalses, que a veces cuando producen estas crecidas también la mala gestión puede también generar problemas de inundación cuando no se producen las crecidas por precipitaciones extremas. También, aunado a esto, está que estos sistemas frontales hacen que a veces la isoterma cero, que es donde se cae la nieve, de alguna manera esa línea imaginaria esté más arriba. Entonces, el deshielo de los glaciares perennes de alguna manera también alimenta la escorrentía superficial y es cuando se producen este tipo de fenómenos de inundaciones relámpagos. Sí, de hecho, eso mismo le iba a consultar acerca de esto, este concepto isoterma cero que se ha tomado en la palestra de información. Claro, entender quizás estos procesos, Octavio, desde que cambia el lugar donde está precipitando, donde necesitamos que caiga agua líquida y donde necesitamos que caiga nieve. ¿Cómo podemos entender este fenómeno de la isoterma cero alta? A ver, me gustaría volver sobre la idea que comentaban antes de entender la cuenca como un espacio natural. Claro. Yo creo que justamente en la parte alta de las cuencas, si uno mira los datos de erosión, son sectores que tienen una alta erosión. Por ejemplo, la cuenca del río Laja, la cuenca del río Biobío, los datos de las instituciones que hacen estas evaluaciones muestran estos niveles de erosión bastante altos, los cuales son perjudiciales cuando tenemos fuertes precipitaciones, ¿ya? Por el arrastre de sedimentos fundamentalmente. Ahora, con respecto a la isoterma cero no es más que, en palabras simples, una línea imaginaria, ¿cierto?, que separa la zona donde cae nieve de donde cae precipitación líquida. Normalmente dentro de nuestra región, cuando tenemos eventos fríos, esta isoterma se encuentra en niveles más bajos, cercanos a los 1700, 1600 metros aproximadamente. Pero en los eventos, cuando tenemos un evento con precipitación, un evento más cálido, esta isoterma es capaz de ascender cerca de los 2.800 hasta los 3.000 metros. Por ejemplo, en el evento de junio pasado estuvo cercano a los 2.800, 2.900 metros. Entonces, en toda esta área donde se acumuló nieve, hasta los 1.700, y después viene un evento cálido, la isoterma asciende y comienza a precipitar en los sectores donde se acumula nieve. Y por lo tanto toda esa nieve ingresa en forma de caudal muy violentamente, porque si sumamos las altas pendientes que mencionaba Santiago, y obviamente se transforma en un escenario ideal para la generación de caudales muy elevados. Y ejemplo de esta situación la tuvimos en el mes pasado, en junio, pero también ocurrió el año 2006. No sé si recuerda la lluvia del año 2006, yo creo que todos nos tenemos en la memoria. Nunca paró de llover ese año. Pero bueno, es algo muy importante establecer estos dos temas que estamos hablando, sobre la isoterma alta, pero también la erosión del suelo. No quiero dejar pasar eso, porque claro, está bien, establecemos nuevas tecnologías, nuevas formas de cuidar el recurso hídrico, pero creo que también tenemos un gran desafío con esos últimos datos de erosión, que las acciones antrópicas también tienen una grave consecuencia, y si está muy arriba en la montaña, las consecuencias pueden ser muy graves
para la bajada. O sea, claramente si tenemos erosión o niveles de afectaciones importantes en los acuíferos más importantes de la región del Biobío, ¿qué queda para abajo, Santiago? Sí, bueno, enfocándolo más al norte también hay fenómenos, por ejemplo, en las cuencas del norte. Si tú ves los registros de las estaciones hidrométricas, no llueve nunca, o sea, durante todo el año. Y también pasa en fenómenos atmosféricos, climáticos, por ejemplo, en verano, cuando no caen precipitaciones, la humedad que viene de la cuenca amazónica, que llega al altiplano y a la topografía de los Andes, de alguna manera hace que llueva en las cabeceras de los ríos, y eso también hace que se colmatan las cuencas y hace que se disparen fenómenos de crecida relámpago, produciendo aluviones, ¿verdad?, en sitios donde no caía precipitación durante el año. Entonces, ese tipo de fenómenos hay, digamos, no están relacionados, por ejemplo, a los cambios que estamos viendo en la parte centro-sur de Chile con estos sistemas frontales, pero son cosas que se van a estar repitiendo todos los veranos, por ejemplo, asociadas a la dinámica y la influencia que tiene la humedad de la cuenca amazónica. Sí, por supuesto, a tomar en consideración. Vamos a revisar en un par de minutos un mapa que nos va a entregar una radiografía del momento, pero Octavio, ver la situación de que tú mencionabas, las altas temperaturas, cómo nos debemos preparar quizás para estos escenarios, porque claro, en un escenario tenemos los ríos atmosféricos, los sistemas frontales que llegan desde el Océano Pacífico, pero también tenemos en paralelo el fenómeno que hay en verano, las altas temperaturas, los incendios forestales, cómo podemos prepararnos del punto de vista de la ciencia ambiental. Bueno, yo creo que el cambio climático en general nos pone un desafío a todos como sociedad. En primera instancia, creo que es fundamental un cambio normativo, quizá a nivel institucional, donde la planificación territorial ha quedado al debe. Ya hay que considerar que en el caso nuestro las ciudades tienen planificación territorial, pero los sectores rurales están prácticamente en el olvido. Y yo creo que una de las grandes áreas afectadas durante este sistema fueron justamente los sectores rurales. Y además, bueno, pensar en medidas que nos permitan anticiparnos a este tipo de eventos. Yo creo que la institucionalidad justamente esta inundación respondió bastante mejor que en la de junio, hubo una respuesta bastante más anticipada, pero tenemos que lograr lo mismo con otros tipos de eventos y quizás no solamente anticiparnos dentro del transcurso de algunos días, quizás ser mucho más, tener una respuesta mucho más anticipada en cuanto al tiempo. No, quizás no tanto décadas, pero sí estacional. Por ejemplo, esta situación de aumento de las precipitaciones, de inundaciones, ahora nos va a dejar la presencia de mayor material combustible para el verano, por efecto de la humedad. Entonces, en presencia de las altas temperaturas es probable que tengamos a lo mejor una temporada un poco compleja respecto a los incendios forestales, respondiendo a tu pregunta. Claro, y específicamente me acuerdo de eso, especialistas en incendios forestales nos comentaban lo mismo. Aquí hay mucho material combustible. Los brigadistas españoles que muy buena relación tuvieron con los medios de comunicación también establecían lo mismo. Situaciones similares ocurren allá en la región de Galicia. Es algo que también se extrapola acá y es un trabajo que todos y todas tenemos que tener, el trabajo de limpieza de los sectores donde vivimos, también el sector privado, también el sector público tiene que ir desarrollándose en ese aspecto. Vamos a revisar el mapa el siguiente mapa que trata sobre la hidrometeorología acerca de la región de Biobío, una pequeña radiografía acerca de lo que podemos estar viviendo y bueno, tiene bastante relación. Muchas gracias. Ahí está. Entonces, bueno, aquí tenemos la situación actual de la región de Biobío. 509 damnificados, 721 viviendas con daño menor, 53 con daño mayor, 21 albergados, 924 personas aisladas, 600 evacuados. Bueno, es un catastro que se hace a nivel regional. Y aquí, bueno, aquí podemos establecer también cómo están las infraestructuras del MOP en los puntos verdes que podemos ver acá. También nos entrega información muy importante dónde se encuentran los albergues de emergencia, tal como indica el puntero ahí, el estado de los establecimientos de salud, si están habilitados o no, y también las compañías de bomberos, cuarteles de carabineros y policías de investigaciones, pero también caídas y volcamientos, remociones en masa que están presentes, fíjese acá, aquí en la zona de Tomé,
muy presente. Aquí en la zona de Caleta Tumbe, también presente. El Cerro de Talcahuano, lo veíamos en imágenes. Y aquí hay un cordón también hacia el sur del río Biobío, que también tiene importantes volcamientos o caídas de establecimientos. Un mapa que nos puede entregar también un cierto catastro, Octavio, de lo que hemos sufrido. ¿Cómo podemos interpretarlo? Pero lo voy a dejar en pausa, porque a la vuelta de esta pausa comercial vamos a estar hablando de los detalles de este mapa de hidrometeorología y también sobre cómo a veces nos conectamos al pasado, porque nuestros invitados también lo establecían. En el 2006 también ocurrió un evento similar. Pausa y ya volvemos. El profesor Luis Quirós es, de hecho, una de nuestras principales historias dentro de lo que es la trayectoria de la Facultad de Ingeniería en función de todo lo que tiene que ver la docencia, la cultura del hacer, el emprendimiento tecnológico. Ha marcado escuela, ha marcado tendencia y su trayectoria va a quedar por años y años en los libros de la universidad. Lo que marca, yo diría, especialmente la carrera y la trayectoria del doctor Quirós es también la combinación adecuada de esta generación de conocimientos, la formación de investigación, con la audacia para desarrollar actividades de emprendimiento a partir de las innovaciones que se generaban en la colaboración con los otros colegas. Atreverse a hacer cosas, atreverse a experimentar, atreverse a fallar, porque finalmente nada garantiza que la empresa va a tener éxito, pero lo importante es atreverse. Y lo que yo espero es que la universidad cada vez entregue más medios para que la gente se atreva, porque el riesgo también es importante. Hola, soy Edmundo y gracias a Mundo Go puedo administrar mis tiempos. Guardar programación y verla cuando yo quiera. Adelantar y retroceder mis programas favoritos. Y repetirlos las veces que quiera. Esto toma el control. Medios UDEC, el grupo de medios de comunicación de la Corporación Universidad de Concepción. Medios UDEC está integrado por Diario Concepción. Revisa su papel digital en diarioconcepcion.cl y todas las informaciones en sus distintas redes sociales. TVU, Televisión de la Universidad de Concepción. Sigue sus señales en televisión, cable operadores y redes sociales. Radio UDEC 95.1 FM, radioudec.cl y todas sus redes sociales. Y La Discusión, el diario más leído de la región de Ñuble, ladiscusión.cl, Radio La Discusión 94.7 FM y sus multiplataformas. Medios UDEC, el grupo de medios de comunicación de la Corporación Universidad de Concepción. Volvemos aquí en Conéctate en TVU hablando sobre el sistema frontal con los especialistas, por supuesto, el análisis de la academia en estos fenómenos que al parecer tenemos que estar prevenidos y también levantar estrategias para combatir, ¿cierto?, estos fenómenos. Y bueno, quedaba pendiente lo que está ocurriendo acá. Específicamente este sector que estoy apuntando aquí es el río Biobío y como ustedes podrán dar cuenta, hay íconos, las gráficas de caídas, volcamientos o remociones en masa. Octavio, conversábamos en la pausa acerca de, la ruta de la madera protagonista de esto.
Sí, pero la Ruta de la Madera, permiso. Sí, adelante. La Ruta de la Madera está en este sector, ¿cierto? Al sur del eje del río Biobío. Independiente, en esta área igual ocurren bastantes procesos de remoción en masa, en general deslizamientos, caída de roca, porque eso engloba todos estos procesos. Y bueno, uno puede ver acá lo que es el sitio de la ciudad de Concepción. Ya lo describían antiguos profesores de acá de geografía que realizaban actividad o investigación en temas de geomorfología, que el sitio de la ciudad de Concepción siempre iba a estar expuesto a diferentes tipos de riesgos. Tenemos los riesgos costeros por un lado, ¿cierto? El área litoral, además los riesgos asociados al río Biobío, por acá en el Andalién igual se ven bastantes puntos, y obviamente todo el riesgo asociado a las laderas que tenemos dentro del crecimiento de la ciudad. Eso en términos generales, no sé, Santiago, si se me escapa algo. Se puede ver de forma marcada que los puntos rojos de alerta roja están más enfocados en la zona desconfinada del río, es decir, la parte media y baja del río, donde el río tiene capacidad de modificarse, porque en las zonas altas el río está totalmente confinado y ahí no tiene la libertad de modificarse. Entonces, si podemos observar a partir de la zona de Chiguayante hasta entrar a la zona de Concepción, podemos observar que cerca de la llanura de inundación es que se producen las mayores alertas rojas de deslizamientos y aluviones. Claro, y eso es importante. Sí, eso es importante al momento de establecer estas políticas, si bien las autoridades siempre acuden a la academia, al mundo experto, pero aquí también están los datos que nos entregan quizás una radiografía de lo que puede estar ocurriendo, ¿cierto?, en estos aspectos. Octavio, tú me decías, faltan los datos históricos, pero tendríamos mucha mayor información, pero a nivel general, bueno, ahí al norte tenemos la región de Ñuble, que también está muy afectada. La red de hidrometeorología establece alerta roja en los puntos propiamente tal, rojo, valga la redundancia, y claramente nos entrega situaciones que muchas veces nos sorprenden. Y también nos hemos visto sorprendidos en el pasado, quizás no con esta cantidad de lluvias, pero sí con fenómenos que muchas veces pensamos que estaban bien alejados, ¿cierto?, de nuestras costas o alejados de nuestros territorios. Y gente muchas veces lo comentaba con Octavio, no, antes no existían las trompas marinas. Bueno, en el 2019 ocurrió un hecho particular que también se ha extrapolado en los últimos años y también tiene principal preocupación por estos eventos. Veamos la siguiente nota de Conéctate al Pasado. Nosotros nos encontramos aquí en la esquina de Freire con Rengo, donde inició esta tarde, esta travesía noticiosa básicamente por el cambio climático, que algunos dicen que nos traen tornados, trombas marinas. Lo cierto es que no hay una buena respuesta con respecto a qué fenómeno es. Si ayer lo hacía el tornado en Los Ángeles, hoy lo hace acá en Concepción y principalmente en Talcahuano. Como te mencionaba, comenzaba aquí en el centro, donde el viento, un tornado, dicen los locatarios, llegó a este lugar, a esta esquina, y pudo destruir varios locales comerciales de este lugar. Pero luego nos trasladamos rápidamente, por supuesto, hasta el sector de Brisas del Sol, donde en el camino pudimos constatar que en el casino se encontraba incluso un auto que había sido levantado por esta tromba o tornado y había sido depositado incluso en la pileta. El casino también tenía varios daños producto de esta tromba que había pasado por este lugar, pero los mayores daños para civiles estaban en el sector enfrente. Uno, los edificios, y el otro, el sector de Brisas del Sol, donde principalmente en el pasaje 21, en una plaza de este sector, se encontraban los mayores daños. Postes caídos, casas con el techo. Fuentes oficiales de lo que ella estaba ocurriendo. Bueno, el 2022, justo donde estamos viendo esas imágenes, también en Talcahuano, en el mismo pasaje donde ocurrió la primera tromba, también levantó techos, pero en una situación bien particular, al frente. Y claramente debe ser un sector donde se propicia este tipo de situaciones. Y claro, ahí veamos que en el 2019, Santiago, esta situación se extrapoló al centro de Concepción, ocurrió en Los Ángeles un día anterior, y son fenómenos que también tenemos que tener en consideración. Sí, no soy experto en el tema de las trombas marinas, pero digamos, ellas se alimentan me imagino, de los cambios de temperatura que se producen en la superficie del agua. Y lo que parece extraño es cómo esta tromba no perdió
energía al salir de la parte acuática y logró llegar a la ciudad, incluso a la parte céntrica de Concepción. Es súper atípico este tipo de fenómenos y bueno, está relacionado con los cambios de temperatura que se propician dentro de la superficie del mar. Claro, Octavio, bueno, desde tu visión, ¿cómo podemos entender estos fenómenos? Al parecer son más comunes de lo que sabemos y, bueno, estar preparados. Uy, yo creo que, al igual que el mapa que estaba mostrando, el contar con información tanto histórica como espacial de dónde ocurren los eventos, cuándo ocurren, es fundamental para tomar decisiones y para no olvidar también. Ya, las autoridades toman decisiones a partir de la frecuencia de los eventos, dónde se producen, y eso nos permite también anticiparnos. Y en el caso particular del tornado, no es primera vez que ocurre acá en la ciudad de Concepción. De hecho, te comentaba que en el pasado, por lo menos, se encuentran relatos de algunos cronistas que hablan de trombas ingresando por el río Biobío y que incluso destruyeron la ciudad en tiempos coloniales. Claro. Así que no es un fenómeno tan nuevo. Y dentro de la región igual hay otros reportes. Por ejemplo, recuerdo una que ocurrió en Arauco, en el Golfo de Arauco. Y de hecho, cuando una vez fuimos a terreno con unos estudiantes, justamente en un curso, en una zona de un bosque de pinos, había destruido completamente la plantación de pinos donde había pasado la tromba. Entonces no es un fenómeno así aislado. Claro, no son fenómenos aislados, pero llaman fuertemente la atención de, por ejemplo, hay aquellos vecinos y vecinas de Talcahuano que se vieron 2 veces afectados por este fenómeno. Más allá, Santiago, de lo propiamente tal, de lo que es este evento y sus explicaciones, también entender de que los antecedentes, tal como dice Octavio, los datos históricos son muy importantes y trascendentales para asegurar, primero, la vida humana y lo otro, el buen planteamiento eficiente de las ciudades y cómo se van comportando. Y algo que tú mencionabas al inicio de este programa, el nivel de adaptación que tenemos que tener las sociedades con respecto a esto, porque los fenómenos, por ejemplo, de inundaciones, de sistema frontal, precipitaciones, van a seguir. Somos nosotros y nosotras los que nos tenemos que adaptar frente a estrategias. Sí, bueno, cuando generamos estos modelos siempre nos basamos también en data histórica, porque de alguna manera la frecuencia con que se repiten estos fenómenos nos permiten detectar aquellas zonas donde la peligrosidad puede ser alta de caso de presentarse un nuevo evento. Entonces, así como nos preparamos para los terremotos, que tenemos protocolos, ¿verdad?, de cómo comportarnos durante ese tipo de eventos, también debería existir protocolos para concientizar a la población en caso de ocurrir eventos extremos de tipo de inundación o de este tipo de fenómenos de trombas marinas, saber cómo actuar y cómo de alguna manera los entes responsables deben de alguna manera gestionar mejor los espacios que pueden ser sensibles a modificaciones, sensibles a afectación. Perfecto, sí, hay que estar siempre ahí atentos a ello. Octavio, pues por último, volviéndolo al sistema frontal, las inundaciones, ya se nos está último minuto de programa, ¿cómo establecemos a nivel internacional que ha funcionado frente a estas inundaciones, estos sistemas frontales? ¿Qué respuesta han dado a nivel internacional? Otros ejemplos que podamos quizás replicar acá en la región del Biobío. Yo creo, a mí siempre me gusta citar mucho el ejemplo de España y en general de Europa. Yo creo que ellos han tenido un camino quizás por el cual nosotros pretendemos transitar todavía, que fue en el pasado tratar de dominar los ríos, tratar de canalizar y que justamente esos espacios que quedaban ahí, las llanuras de inundación, fueran ocupadas por las ciudades. Pero con el paso del tiempo se dieron cuenta que no era el camino y que simplemente les había traído más pérdidas, de que justamente las pérdidas que ellos trataban de evitar producto de estas canalizaciones. Entonces tenemos que comprender nuestra relación con la naturaleza de otra forma. El hecho de urbanizar un río, ¿cierto?, de construir sobre un humedal, de construir sobre una duna, ya veíamos el caso que pasó en la quinta región el fin de semana. Entonces siempre nos va a traer a la larga una consecuencia negativa. Y el punto es que si estamos dispuestos como sociedad
a asumir esas consecuencias negativas en términos, por ejemplo, de la reconstrucción o incluso de la pobreza a la cual condenamos a una persona que estamos construyendo su casa en un espacio de riesgo. O dándole permiso municipal para que lo haga. Claro, imagínate, acá en la costa, en la región, hay personas que se han inundado desde el año 60 en más de 20 oportunidades. Entonces, imagínate qué es lo que pasa con la curva de desarrollo, de crecimiento de esa familia. Claro. Cuando la somete a estar en un área que se inunda constantemente. Entonces, yo creo que las políticas en términos de la planificación urbana, del ordenamiento, tienen que cambiar. Perfecto, muchas gracias por los comentarios. A tomar en consideración este tipo de opiniones basadas fuertemente en los argumentos científicos y académicos. Santiago Yepes Figueroa, ingeniero geólogo de la Universidad de Concepción, trabaja en el Departamento de Ciencias Forestales. Gracias por habernos acompañado aquí en Conéctate. Muchísimas gracias por la invitación. Octavio Rojas Vilches, doctor en Ciencias Ambientales del Centro EULA de la Universidad de Concepción. Muchas gracias, Octavio, por haber estado aquí presente, participado en Conéctate. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todas las personas que fueron afectadas durante el evento y mucho ánimo. Sí, por supuesto, nos sumamos y también a tener en consideración este tipo de nuevas estrategias, la generar conciencia de dónde nos estamos viviendo y relacionando. Gracias por su compañía, llegamos hasta acá en Conéctate, sigan la compañía de TVU, ya viene Portavoz con las principales noticias de las regiones aquí en Chile. Nos vemos, buenas noches.